¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión del programa Entre Cuerdas, un nuevo proyecto de la Fundación Cultural de la Guitarra que pretende ser un espacio de diálogo sobre la guitarra, la música y los temas relacionados con ello. Es un programa para melómanos, para aquellos que les gustan de la guitarra clásica y de la música en general, ya que aquí vamos a estar compartiendo con guitarristas, investigadores, eh, pedagogos de la música clásica y con temas de interés para todos nosotros. Tenemos el gusto de que en esta primera ocasión nos acompaña el maestro Paolo Melo, que es el coordinador y revisor general del proyecto editorial Manuel M. Ponce de la Facultad de Música de la UNAM. En esta charla vamos a hablar sobre Ponce, vamos a hablar sobre el archivo y sobre el proyecto editorial. Entonces, agradeciendo su atención, queremos, a nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra, y queremos invitarlos a que participen en esta transmisión con algunas preguntas, inquietudes que tengan sobre el proyecto Ponce, sobre el archivo o alguna pregunta que quieran hacer al maestro Paolo, con toda confianza. También decirles que durante el programa vamos a tener la oportunidad de regalar algunos ejemplares del CD Ponce, The Legend by the Legends Volumen 1, cortesía de Adlib Music, y también por cortesía del proyecto editorial Manuel M. Ponce, vamos a estar obsequiando un par de partituras de las publicaciones que se han hecho. Estén pendientes con la dinámica que vamos a proceder para ello. Entonces, a continuación, procedo a darle la bienvenida al maestro Paolo Melo. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también bienvenido a este primer programa que hacemos de Entre Cuerdas. Es un espacio que vamos a tener para hablar sobre la música para guitarra y pues estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y de hablar de Ponce. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Doble agradecimiento, primero por haberme invitado y segundo por inaugurar esta temporada de conferencias en línea. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco también al público asistente que nos esté escuchando y viendo a través de esta plataforma. Oiga, maestro, ¿qué le parece si iniciamos con una sorpresa que tenemos para usted, pero también para el público que nos acompaña con una, vamos a empezar con Ponce, con una obra de Ponce. Y Claro. con el maestro, vamos a escuchar el Preludio en Mi, originalmente pues para guitarra, pero que posteriormente Ponce le hace una adaptación para clavecín, pero lo vamos a escuchar con el maestro Roberto Limón a la guitarra, a quien le mandamos un saludo, y con usted al piano. ¿Qué le parece? Uy, bueno, después hablar. Aquí lo escuchamos, miren.
interpretación, maestro. ¿Mandé? Qué bella interpretación. Y me imagino que en aquel entonces en vivo. Sí, era en vivo, fue para un programa de televisión en vivo. Hay que decir, primero que nada, que es una grabación de hace 38 años. 38 años, 1982. Pasó en televisión en un programa Ponce que habíamos hecho, con obras de pianos para piano solo, para guitarra sola, música de cámara, violín y piano, y esta obra para clavecín y guitarra en origen, con piano y guitarra también. Un homenaje a Ponce que habíamos hecho en 1982, porque se conmemoraba el centenario del nacimiento. Entonces fue un año lleno de conciertos de Ponce que hicimos, conciertos, conferencias, todo tipo de presentaciones para radio, para televisión, para todo. No había medios como ahorita de poderlo subir en Facebook, eso nada, era radio, televisión, en vivo y vámonos, ¿verdad? Lástima que al final se quedó estancada la imagen, no sé si con usted también. Sí, un poquito. Sí, un poquito, pero sí, lo bueno es que siguió el audio. De todos modos, es un audio que hay que tomar en cuenta. 38 años quiere decir que en origen fue grabado, bueno, en las cintas originales del canal. De ahí hicieron una copia en Betamax, que era el carrete de video que se veía en aquel entonces. Años después se transfirió a CD. Entonces, la copia del original de Betamax ya perdía calidad. No es como ahorita que una copia digital queda exactamente igual. Ya perdía calidad y después también se trató de recuperar un poco en el CD, pero sí se oye que que es un audio del siglo pasado. Ahora sí que es del siglo pasado. Es un audio histórico, ¿verdad? Y mando un saludo también muy afectuoso al maestro Roberto Limón, que por cierto la última vez que nos vimos fue allí en Culiacán, en uno de sus festivales. Así es, correcto. Creo que en 2008, una cosa de eso, o sea que hace 12 años, ¿no? Así Nos es. vimos casualmente allí. Pues Oiga, bien, maestro, pues tiene toda una vida trabajando en torno a la obra de Ponce. sí. Pues, ¿qué significa para usted o qué lugar para usted ocupa la obra de Ponce? Y en segundo lugar, quisiera preguntarle cómo inició este proyecto editorial Manuel M. Ponce que usted ha estado coordinando desde su inicio. Sí, Rodolfo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué lugar ocupa en mi vida Ponce? Pues un lugar muy, muy importante. Un lugar desde que era yo estudiante aquí en México, antes de que me fuera yo a terminar mis estudios en Italia y a titular allá. Yo estudiaba aquí en México con el maestro Pablo Castellanos, quien de hecho pues había sido también alumno de Ponce. Entonces él inculcó el primer interés hacia Ponce, me lo inculcó, fue gracias a mi maestro Pablo Castellanos. Él también daba cursos de historia de la música en México en el Conservatorio Nacional, mismos que yo tomé desde esa época, y y conferencias sobre Ponce, y hablaba ampliamente de eso, y en clase hablaba ampliamente. Entonces las primeras obras las conocí en su clase. El primer acercamiento, digamos, biográfico de Ponce lo conocí en su clase, que era vivido, porque me hablaba de cómo era él como personaje, como esto, y además lo conocí en París, en esa época también emblemática, y recibió clases, incluso algunas clases de piano. Castellanos estudiaba en París con Alfred Cortot, y cuando él estaba de gira, parece ser que en algunas ocasiones le daba sugerencias, tomaba algunos comentarios, sugerencias con Ponce, pero Ponce le dio clases formales de armonía a Castellanos. Entonces, él estaba sumamente agradecido. Entonces, por un lado, ese fue el primer acercamiento. Lo demás ya fue la obra de Ponce. El momento que yo conocí la obra de Ponce, quedé, por lo menos la obra pianística de Ponce, quedé enamorado de ella. Después hubo una suspensión durante el periodo que yo fui a estudiar a Europa, obviamente, para titularme allá. Ahí no, ya me alejé un poco. Regresando a México, bueno, las primeras actividades también, un poquito alejado, hasta que volví otra vez
a entrar. Y a raíz del fallecimiento de mi maestro Pablo Castellanos, tuve oportunidad de ir a su estudio y ver todo lo que él había escrito sobre Ponce, ver sus escritos, ahora sí que mecanografiados, ¿verdad? Como se acostumbraba en esa época. Y digo a raíz de su muerte porque en los últimos años ya no era posible visitarlo. Lamentablemente tuvo varios años postrado en cama. Fue muy dolorosa esa enfermedad y no nos acercábamos a él. Y cuando falleció coincidió que a los pocos meses iba yo a dar mi primera conferencia sobre Ponce en Europa. Entonces la viuda, bueno, le comentaron eso a la viuda porque yo no quise decir nada, y ella me dijo, es el mejor homenaje que puedes hacer a tu maestro, viniendo aquí al estudio de su casa y ver todo lo que él había escrito. Bueno, para mí fue una emoción tremenda poderlo hacer y cambió completamente la idea que yo había elaborado por mi cuenta sobre la idea biográfica que había elaborado sobre Ponce. Con él encontré toda otra situación. Estoy hablando de hace 40 años exactamente, ¿no? 39, 40 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fue cada vez más, y en los últimos 23 años no se diga, porque ahí es donde prácticamente ya el rumbo de mi vida se dividió en dos partes, lo que soy yo y lo que es dentro de mí Manuel M. Ponce, debido a que el heredero de Ponce, por ahí hay alguna imagen interesante, el heredero de Ponce decidió a los 50 años del fallecimiento del maestro, decidió donar el archivo que él tenía en su casa custodiado. Era el maestro, lamentablemente ya falleció, el maestro Carlos Vázquez, que en 1998, conmemorando el 50 aniversario luctuoso de Ponce, él decidió donar los archivos que tenía en su casa, la mayor parte de los archivos, hay que decirlo, no completo, la mayor parte del archivo, el corpus más importante, a la biblioteca de la entonces Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música. Esta donación que se hizo oficial, no solo con las autoridades de la escuela, el director de la escuela, entonces el doctor Luis Alfonso Estrada, sino también con el rector de la UNAM, en aquel entonces el doctor Francisco Barnés de Castro. No sé si por ahí hay una foto donde salen ellos también, ¿verdad? Entonces dirigimos unas palabras, por supuesto el director de la escuela recibiendo esto, el maestro Vázquez como donador. En lo personal me pidieron que dijera también unas palabras para hablar de la obra de Ponce, la importancia que significaba para la Escuela Nacional recibirla, y luego cerró, por supuesto, el rector diciendo lo que significaba para la UNAM tener esta obra en una de sus escuelas. Después una parte musical breve, en donde tuve oportunidad de estrenar mundialmente una obra que no se había conocido, se descubrió unos meses antes, mientras se hacía el archivo, mientras hacíamos el inventario de las obras, se descubrió una obra, un intermezzo que llegó a ocupar el número 3. Este es el momento en que yo lo estoy tocando, aquí en primera fila todas las autoridades de la facultad, en primer plano se ve el doctor Luis Alfonso Estrada, después con barbas el rector, el doctor Francisco Barnés, otras autoridades de la UNAM, el administrador, más al fondo se ve la maestra y pianista María Teresa Frank, que tocaba después de que yo tocara, iba a acompañar al tenor Alfredo Mendoza en una obra de Mariano Brull, de los poemas de Mariano Brull de Ponce, y que ahora la maestra María Teresa Frank es nuestra actual directora de la facultad. Y hasta el fondo, en una silla de ruedas, está el gran pianista Juan José Calatayud, experto en jazz, que dedicó toda su vida a jazz, pero él hizo la carrera completa de piano, era compañero nuestro. Él estudió con Pablo Castellanos, y recuerdo muy bien que tocaba obras de repertorio, bueno, toda la carrera, conciertos y todo. Escogía los conciertos que tuvieran temas un poco jazzísticos, como de Ravel y todo esto, pero un gran
gran pianista, estuvo presente en esa ceremonia. A partir de allí, el rector dijo que esta donación, que todas estas partituras, este archivo, no vaya a quedar como archivo muerto en un fondo reservado de la biblioteca, ahí cerrado con llave. No, denlo a conocer, publíquenlo. Claro, era una idea que ya teníamos nosotros, pero con las palabras del rector se hizo tajante. Dijimos, pues ahora lo publicamos. Pocos meses después, iniciaba el que se llamó Proyecto Editorial Manuel M. Ponce. Llevamos 23 años trabajando en eso. Las primeras ediciones salieron en el año 2000, o sea, tenemos 20 años ya de publicar ediciones y tenemos ya 29 publicadas y 2 desde hace algunos meses listas para entrar a imprenta, pero debido a la contingencia no se ha podido concluir. Pero el momento que nos den luz verde, esperemos, lo primero que se hará es mandar a la imprenta estas 2 últimas partituras para superar ya las 30 publicadas hasta ahora. Oiga, maestro, ¿este Sí, intermezzo que estamos viendo fue la primera publicación? fue de la primera publicación, sí, de las primeras que se publicaron. Este es el famoso intermezzo que correspondería al número 1. Que Okay. adentro creo que entre corchetes pusimos 1, porque hay un segundo que se toca muy poco. Este todo el mundo lo toca. El segundo se toca muy poco y está editado en Peer Music. Okay. Peer International Corporation, cuando se editó en esa época, Southern Music todavía era. Y el tercero fue una de las primeras que quise yo publicar dentro del proyecto editorial Ponce, que entonces ya salió como intermezzo número 3 y ya quedaron los 3 publicados, que entonces se llamaba, tenía el logotipo de Edición Especial Clema Ponce. Es lo que me llama la atención porque ahora es conocido como Proyecto Editorial Manuel M. Ponce. Sí, Aquí dice edición fue especial. una petición del heredero. El heredero dijo, en reconocimiento de quien fuera la promotora de la obra de Ponce después de su fallecimiento, que vean ustedes la manera de que se le reconozcan las partituras. Entonces el director, doctor Estrada, tuvo la brillante idea de poner edición especial Clema Ponce. Porque lo que pasa es que cuando murió el maestro Ponce, hay un artículo muy interesante allí, más bien una carta que él mandó, o un artículo que luego la sacó en el periódico Clema, su esposa, Clema Ponce, que era Clementine Morel de Ponce, era de ascendencia francesa, que poco antes de morir Ponce dice, tengo mucho miedo que mis obras se vayan a perder. Ella se le quedó aquí esto porque algunas había publicado mucho. En vida de Ponce se publicó muchísimo. Lamentablemente, exceptuando las de guitarra, todas están agotadas, todas. Por eso tiene una razón de ser nuestro proyecto editorial. Pero eso de que tengo miedo de que se pierda mi obra, se le quedó tan grabado a su esposa Clementina Clema Ponce, que cuando él murió lo primero que hizo fue rentar una caja fuerte del banco y meter ahí manuscritos y manuscritos, ¿no? Para salvaguardar esto. Y luego empezar la labor de publicación, por aquí, por allá, acullá. Y excuso decir, como siempre sucede en estos casos, o por lo menos la mayor parte de las veces, puertas cerradas y puertas cerradas. O sea, tanto homenaje, tanta cosa, pero a la hora de la verdad, a la hora de decir, vamos a publicar esto, es que ahorita no hay presupuesto. Y eso a nivel oficial, ¿sí? A nivel oficial. Les digo, no quiero decir nombres, para eso están las biografías, hay que leerlas, ahí viene, de parte de quién y cómo y cuándo. Incluso gente que estaba al mando de la jefatura, digamos, oficial de Bellas Artes, de la Cultura y todo esto, que había estudiado con el maestro Ponce, había sido alumno del maestro Ponce, ¿no? Y sin embargo, para estos casos no había presupuesto, ¿no? En todo caso, sí lo hay, le publicamos una obra, y ella lo que quería era sacar la obra completa publicada. Entonces se crearon unas editoriales allí, ella le dieron el nombre de ella, Ediciones Clema Ponce, ¿no? A raíz de eso, ella sufrió muchísimo para que se publicara y batalló y se desvelaba escribiendo cartas. Y bueno, finalmente eso acabó en una terrible
embolia que tuvo y que la dejó paralizada de todo un lado del cuerpo. Ahí acabó su labor, ahí acabó lo que pudo ella hacer. ¿Quién continuó con esta labor? El maestro Carlos Vázquez, que había sido discípulo de los últimos discípulos de los últimos 10 años de la vida de Ponce, y que llegó a ser su heredero, porque él se encargó entonces de cuidar la obra, de custodiarla. Ya Clemen no estaba en posibilidades de hacerlo, de custodiarla, de revisarla toda, pues en esa época no había avances musicológicos como ahora. Él además era pianista, más que musicólogo, entonces anotaba al lápiz sobre la partitura lo que él consideraba, por experiencia que había trabajado con el maestro, que eso debería estar así, asado, y ponía muy discretamente sus iniciales a un lado, C.V. Carlos Vázquez, y en lápiz hacía observaciones, sugerencias, en fin, ¿no? Ahora eso pues está satanizado por digo, de 25 años para acá ya quedó satanizado por la musicología, ¿no? Sobre un manuscrito es sagrado, no se toca, pero en esa época era muy normal. Además él había sido su alumno, y más que alumno, había una relación muy intensa que llegó al punto de ser, de llegar a ser el heredero, ¿verdad? Oiga, Pero él maestro, revisó toda la obra de Ponce. y una vez que hizo la donación, porque dice en el artículo este de la Gaceta que fueron más de 700 documentos y que han revisado, bueno, en un inicio cuando revisaron todo este archivo, que a lo mejor no tenía el orden, como usted lo dice, como no era musicólogo, ¿qué fue lo que encontraron en ese archivo? Es decir, ¿qué porcentaje de la obra de Ponce no estaba publicada y qué criterios fueron tomando para decir, vamos a publicar primero esta, luego esta? Sí. Entonces, cuando ya se hizo elementario, llegando a la Escuela de Música, lo primero que hizo la UNAM fue mandar de la Dirección General de Patrimonio Universitario personal especializado para hacer el inventario, el cual se tardaron cerca de un año en hacerlo, o un poco más. Y salieron 550 títulos, no los 700 del principio que menciona la caseta, sino 550 títulos. Ahora, no quiere decir que sean 550 composiciones, son menos, bastante menos. Pero lo que pasa es que esos títulos se refieren a todo lo que pertenece a ese inventario. O sea, puede haber 5 veces el título de una obra, por decir, un manuscrito a lápiz, un manuscrito a tinta, un manuscrito para mandar a la imprenta, una primera edición, en alguno que otro caso una segunda edición, en raras ocasiones. Entonces puede haber 3, 4, 5 veces repetido el mismo título, muchas veces solo una vez. Total, sumó un total de 550 títulos, cada uno en una página muy descrita, todas las características de cada obra, de todo lo que se estaba inventariando. El corpus de esta obra de Ponce, que como decía yo al inicio, es lo más importante que había del archivo Ponce, porque hay otras cosas que no las tenemos nosotros, está un poco disgregado, cosas que se fueron dando en un principio, muchos años antes, por ejemplo, el Museo de Aguascalientes, donde, bueno, esto lo voy a hablar después, que es algo muy importante, ¿verdad? Para no distraer la idea ahorita inicial, pero el Museo de Aguascalientes, que es donde Ponce vivió toda su infancia y adolescencia, el Museo de Fresnillo, algo parece que hubo, que fue donde él nació, pero básicamente en los últimos años, antes de que muriera Carlos Vázquez, lo que le había quedado lo donó al Museo Ponce de la ciudad de Zacatecas, el cual se quedó con alguna que otra partitura, pero todo lo demás, que eran varias, no muchas, pero varias, las pasó al archivo histórico del Estado, del gobierno del Estado de Zacatecas. Entonces, si queremos ver algunas cartas, algunos manuscritos originales, los álbumes hemerográficos que armó su esposa después de la muerte del maestro, con todos los programas y recortes periódicos, hay que ir a Zacatecas. Usted toma el coche y va a Zacatecas, yo tomo el avión y voy a Zacatecas, porque nos queda ya lejos, ¿no? Porque ahí están, ya no están en la UNAM. Entonces está un poco disgregado, pero el corpus más importante, desde luego, lo tenemos en la UNAM. Entonces, de ese corpus, lo que nosotros tenemos son los siguientes rubros.
lo que podríamos llamar como música instrumental. Piano, que era su instrumento de Ponce, y guitarra, que es el que lo hizo famoso en todo el mundo gracias a la relación que hubo con Segovia. Después, la obra para voz, la obra de canto. Lo de canto se puede dividir en canto y piano, que son cerca de 120 composiciones entre originales y arreglos de canciones mexicanas. Canto y órgano, algunas composiciones religiosas que él dejó, algún Paternoster, alguna Ave María, ¿no? Y coros. Esto entra en el rubro de canto. Después música de cámara, un porcentaje mucho menor, y finalmente, aún menor, música orquestal, que es la música sinfónica, y los 3 conciertos para instrumento solista y orquesta que él nos dejó, para piano, para violín, para guitarra y para violín, en orden cronológico, ¿no? El porcentaje mayor lo representa, por supuesto, las obras pianísticas. Como pianista dejó, no sé, cerca de 200 composiciones o 200 piezas. Y considero también piezas los álbumes, las que están dentro de los álbumes. Por ejemplo, 14 trozos románticos no lo considero una obra, considero 14 piezas, porque no hay que tocarlas siempre como 14 juntas, se pueden tocar 2, 3, 4 de esas, entonces son piezas. Igual con el álbum de amor, igual con las hojas de álbum, igual con las miniaturas, que son 11 piezas. Bueno, todo sumado, hace más o menos, sumamos unas 200 obras, ¿no? 200 piezas para piano. Algunas muy grandes, otras más pequeñas, en fin. El siguiente porcentaje es el de canto y piano, que está ligeramente abajo, considerando también música para órgano y coros, está ligeramente abajo del 200, creo yo, no mucho, ahí se va. Luego, mucho más abajo está música de cámara y, por supuesto, música sinfónica, un poco más todavía, más o menos. Esos son los porcentajes, digamos, de nuestro archivo. Ahora, ¿con qué criterio nosotros empezamos a publicar? El criterio fue, y sigue siendo, el de publicar una obra muy conocida, que llame la atención, como la que usted presentó al principio, Intermezzo. ¡Wow! Nueva edición del Intermezzo. Todas las demás están agotadas, ya no se encuentran. Lo publicaron, creo que 10 editoriales mexicanas del Intermezzo, todo el mundo publicaba el Intermezzo, las editoriales piratas, todo el mundo publicaba el Intermezzo. Bueno, se hizo conocidísimo. Después desapareció. Y ya no había que sacar fotocopias de la biblioteca y todo para tocar la obra más famosa de Ponce, ¿no? Entonces, bueno, una muy conocida y una no conocida. Y así llevar más o menos esa idea, que siempre haya una conocida y una poco conocida o nada conocida, que no se haya difundido o que no se haya publicado, publicarla. Las obras que no se han publicado, que no se publicaron de Ponce cuando nosotros recibimos el archivo, no sé, así a ojo de buen cubero yo podría decir que hubiera podido ser un 20%. Bueno, sí, 20%. Porque todo lo demás se había publicado, lamentablemente está agotado, y después quien se dedicó a publicar más fue un contrato que firmaron en los años 1955, por ese año, Clema, ya con esta parálisis, el maestro Vázquez en representación, con la Peer International Corporation, ahora Peer Music. En esos, la idea era que Peer iba a publicar la obra completa de Ponce, y publicó mucho, tanto de piano, a cargo de Carlos Vázquez, del maestro Vázquez, tanto algunas cosas de canto y piano, pero tiene los derechos de las obras orquestales, publicó Chapultepec, Ferial, los poemas, poema a la muerte de Urbina, los conciertos, también tiene la versión orquestal, o sea, la versión de partitura y partes sueltas o partichelas, como se le conoce en México. Todo eso ellos tienen los derechos, las rentan para poder tocar. Eso es lo que se publicó después, ¿no? Eso no está, mucho de eso, algunas cosas de están a la venta y muchas otras no, como por ejemplo las partituras y esto con orquesta
se deben rentar, es como sucede con otras casas editoriales, se rentan las partituras y las partes de los instrumentales para poder hacer el concierto. En cambio, las piezas sueltas de instrumentos sí se pueden adquirir y todavía tienen una cierta difusión, las distribuyen, llegan a México algunas no muchas, unas 10 o 15, no más, ¿no? En ese sentido. Cerrando el discurso de antes de Edición Especial Clema Ponce, quedamos que así se iba a llamar en reconocimiento a quien había sufrido para que saliera la obra, quien se había dedicado en cuerpo y alma para que saliera, y nosotros íbamos a colaborar con ella a distancia de medio siglo, ¿verdad? Que fueran un determinado número de obras. Y finalmente, llegando a la número 23, por X razones, que ahí cambiamos el tipo de formato y todo esto, hasta la número 23 tienen edición especial Clema Ponce, y a partir de la 24 en adelante ya adquirió el nombre de nuestro programa editorial, que es Proyecto Editorial Manuel M. Ponce, ¿sí? Esa es la razón por la cual cambia. Y ya cambió el formato. Las primeras, por determinadas razones de practicidad y económicas, salían en tamaño carta, lo cual nunca me hizo feliz. Pero apenas se pudo, ya con las ediciones del proyecto editorial, ya salió en tamaño normal, de las partituras normales que conseguimos comerciales, que se llama tamaño americano, que es 9 por 12 pulgadas. Ese ya es el tamaño oficial. Aquí tenemos de las primeras que habían salido, la suite cubana también, que editó el maestro Aurelio León. En aquel entonces las primeras no aparecía el nombre del editor en la portada, fue las primeras que salieron todavía. Cada vez lo fuimos enriqueciendo, lo fuimos mejorando. Y a partir de esta, aquí ya, como es la segunda edición, ya sale su nombre, edición de Aurelio León. Esta es la segunda edición de la suite cubana que le hicimos en 2016, ¿verdad? Esta es una de las últimas, la penúltima obra que publicamos y que todavía no hemos podido presentar y por lo tanto no podemos todavía difundir, porque no la hemos presentado oficialmente, que es el concierto para piano y orquesta. La última obra, pues es la última que publicamos, es la que usted colaboró con nosotros, usted es el editor, las variaciones sobre el tema de Jean Tisserand, anteriormente conocidas como variaciones de Antonio de Cabezón. ¿Por qué? Ahí viene toda la historia que ya había hablado mucho de ello en la edición el maestro Miguel Alcázar, pero que usted le da una forma redonda y todo, es poniendo, creo, por primera vez, el nombre del autor de estas variaciones, que ya no fue Cabezón, sino fue un autor, un monje del siglo XV, segunda mitad de 1400. Siglo XV. Oiga, Entonces, todo muy maestro, interesante. para una persona que no ha tenido en sus manos nunca una publicación del proyecto editorial Manuel M. Ponce, me gustaría que platicara qué es lo que va a encontrar en estas ediciones. Como son ediciones críticas, están apegadas a todos los procesos editoriales más actualizados, digamos, de una edición. Lo que es la partitura en sí está publicada apegándose a las fuentes originales más importantes. Tenemos que cotejar todas las fuentes que existen, aunque sean menos importantes. Todas las tenemos que cotejar. Pero damos prioridad a la que consideramos más importante, que puede ser un manuscrito a lápiz, puede ser un manuscrito a tinta, puede ser una primera edición porque los manuscritos desaparecieron. Le damos importancia a la que consideramos prioritaria. Y entonces nos apegamos a esa. ¿Pero qué quiere decir? Que no solo publicamos lo que está ahí escrito, porque cuando hacemos el cotejo con otras fuentes y vemos que hay divergencias, no dejamos de mencionar, como usted bien lo sabe, que hizo la publicación, las diferencias, las divergencias. Entonces armamos un aparato de notas críticas. Todo lo que no coincide lo publicamos al final en notas críticas. Entonces, de las fuentes que tenemos, vemos cuál a responsabilidad del editor considera que es la más correcta y la publica. Pero como es a consideración del editor, hay que dejar al lector o al que la va a trabajar la oportunidad de que conozca las otras. Entonces, en aparato crítico va a encontrar en este pasaje la edición básica o el manuscrito básico tiene re sostenido, es decir,
Pero en el otro manuscrito de re B4 o re natural, no aparece el sostenido. Puede haber sido una omisión o tal vez no lo quería. Bueno, ahí viene una nota crítica. En la publicación aparece do sostenido. Bueno, es una totalmente diferente. Por decir un caso, ¿no? Hasta cambia la nota. Bueno, entonces se le menciona las diferentes posibilidades. Ya el estudioso decidirá si se va por la que nosotros publicamos o por cualquiera de las que mencionamos en las notas críticas, pero que no deje de conocer eso, que es parte fundamental de la cultura de una edición que se va a hacer. Ahora, la obra comienza con un prólogo, con un prefacio que le damos muchísima importancia porque ahí tenemos que describir, el editor tiene que describir el origen histórico de la obra, sus características particulares, que pueden ser de estructura, la forma musical de la obra, armónicas, melódicas, rítmicas, algo particularmente interesante que destaque, todo eso va en el prefacio. Y puede haber prefacios muy extensos, como por ejemplo el que pasaba hace un rato de la suite en la, que publicó la primera obra para guitarra que publicamos nosotros, que la hizo el maestro Raúl Zambrano, que es nuestro colaborador en la obra guitarrística. Por ejemplo, él dedicó un prefacio, no me acuerdo si de 8 o 10 páginas, que era una cosa de esas, ¿no? Y vamos más para allá. Una de las obras que está ahorita frenada por la pandemia, que no podemos mandar a la imprenta y todo, es una de las partituras que va a publicar el doctor Ricardo Miranda, reconocidísimo musicólogo mexicano, investigador y biógrafo de Ponce. Va a publicar 4 piezas para piano, 2 de las cuales las encontró fuera de México, y por lo tanto van a ser, digamos, prácticamente desconocidas, aunque ya por ahí se grabaron ahí, pero prácticamente son desconocidas, y todo lo demás ya lo verán ustedes en lo que él escribe, no lo quiero adelantar. Pero él ya no hace un prefacio, él hace un estudio preliminar, y se vuelve un trabajo de 15 páginas que preparan esas 4 piezas para piano, todo lo que él dice como musicólogo y como investigador. Entonces, puede ir de un mínimo de un par de páginas, el prefacio, o en las primeras ediciones lo hacían los editores muy breves, de una paginita, una cosa así, o puede ir de 2, 3, 4 hasta llegar a 15 páginas, ¿no? El suyo también es bastante extenso y le pusimos estudio preliminar, el de las variaciones. Entonces, eso es una parte muy importante, comenzar con un prefacio. El corpus de la obra es la parte de la música, que va cuidadísima en todos sus detalles, y una parte muy importante final de notas críticas para que se sepa todo lo que hay, además de la partitura que publicamos, sobre esa obra. Complementados en las portadas, al abrir la primera portada encontramos una breve biografía de Ponce, una síntesis biográfica de Ponce, y abajo una breve descripción del nacimiento del proyecto editorial, cuándo y cómo y por qué nació. En la portada final vemos lo mismo, pero en inglés. Y además, nuestras partituras, a partir de la número 5 o 6 que publicamos, ya todas aparecieron bilingües. Ese prefacio viene también en inglés. Las notas críticas vienen también en inglés. Y ya en la parte de atrás de la partitura, por ejemplo, de esa, la suite en la, como, esa no. De las partituras, en la parte de atrás viene digamos, todo lo que se ha publicado hasta el momento, para que las personas puedan ver todo los títulos que ha sacado el proyecto editorial Ponce. Oiga, maestro, ¿y le parece si a nuestros amigos que están conectados, que parece ser son más guitarristas por la plataforma, pudiéramos obsequiar un ejemplar de esta suite en la, una de este alegreto que quisiera que también nos platicara, y una de las variaciones de ¿qué preguntas les haremos para que el primero que nos conteste sucesivamente les podamos mandar un ejemplar de la suite en la a otro, un ejemplar del alegreto y un ejemplar de las variaciones? Me parece muy bien, ¿cómo no? Pues usted elabore las preguntas. Como conductor del programa, usted debe de elaborarlas. Mire, que nos digan en qué año compuso Ponce la suite en la menor. Que nos digan, para quien quiera las variaciones, que nos diga en qué año compuso
estas variaciones. Y como es algo muy interesante que me gustaría que usted platicara, ahí se la dejo a usted lo del Alegreto. Sí, el Alegreto es algo muy interesante, porque es un manuscrito que nos llegó, viene toda la historia que voy a decir ahorita, viene adentro en el prefacio, desde luego, viene descrita por el maestro Raúl Zambrano, pero eh, por ahí de 2009, más o menos, un estudiante norteamericano que venía a México a la biblioteca a buscar partituras, a estudiar sobre partituras de música mexicana en general. En algún momento hizo también Manuel M. Ponce, estudió a fondo, y se dio cuenta que teníamos el archivo, el cual estaba en el fondo reservado y además en un locker reservado, bajo llave, todo, en caja fuerte, ¿no? No está expuesto así como en la biblioteca, obviamente, no está todo. Se dio cuenta que teníamos el archivo completo y la siguiente vez que vino nos trajo un sobre de parte de un guitarrista norteamericano que obsequiaba un manuscrito de Ponce, una página, con un manuscrito de una pequeña pieza que no sabíamos qué era, no tenía título, no tenía nada. Aquí viene, de hecho, similar del manuscrito. Manuscrito a lápiz. A ver si se alcanza a ver de este lado. Sí, se alcanza a ver o no, ¿verdad? A ver. Sí, se alcanza a apreciar. Eso. Sí. Sí, es un manuscrito de 36 compases. Fugado. Fugado a 3 voces. ¡Qué belleza! Pero, ¿qué hacemos? Incluso lo dimos a conocer ese mismo año con la idea ya de publicarlo, lo dimos a conocer. Lo estrenó en la sala Xochipilli de la entonces Escuela Nacional de Música el maestro Juan Carlos Laguna, que luego también participa en la revisión y digitación de la obra. Bueno, con el tiempo llegamos a ver, por características del manuscrito, que arriba dice escala de si menor. Abajo pone escala de la mayor y un número 7. Y arriba del manuscrito dice número 6. Se trataba nada más ni nada menos del preludio número 6 que estaba perdido, con toda probabilidad. O sea, esto no lo dice aquí. Pero, ¿qué le pedía Segovia? Cuando en principio lo llamaba estudios. Vamos a hacer una serie de estudios en todas las tonalidades. Y luego las llamó preludios. Haz antes una escala correspondiente a la tonalidad del preludio o del estudio. Y Ponce empezó a escoger la combinación que había usado Chopin para sus 24 preludios, que luego usó Shostakovich, de ir por quintas y relativo menor. O sea, do mayor, la menor. La quinta de do mayor es sol mayor, mi menor. La quinta de sol mayor, re mayor, si menor. Entonces el sexto era si menor. Y pone escala de si menor y está en si menor. El séptimo es la mayor y dice escala es la mayor y hasta ahí queda. Pone una armadura de la mayor y ahí no escribe nada. Porque ese lo escribió en un álbum que tenemos nosotros en la facultad. Está el número 7, con ese comienza. Se ve que el 6 estaba aparte. Entonces ya vimos que se trataba del preludio número 6 que estaba perdido. Y que de hecho, creo que lo podemos escuchar. Claro, dura un minuto, menos de un minuto, depende de quién lo toca. ¿Alcanza a escuchar? No, creo que está bajo el volumen. Bueno, está grabado este preludio. Si se alcanza a escuchar, es la interpretación de Stefano Grondona, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Y está en el disco Manuel M. Ponce, The Legend by the Legends, volumen 1, que vamos a obsequiar uno. Pues a los primeros que nos digan, no sé, en qué año publicó Alcázar su libro de la obra completa para guitarra. Vamos a enviarle este disco. Y precisamente, bueno, si es la versión del maestro Grondona, dura cerca de 40 segundos. ¿Sí? Porque, curiosamente, al escucharla, dije, claro, es que es allegretto. Y él la toca tan, 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 tin, tan, tan. O sea, lo toca como un verdadero allegretto.
Nosotros habíamos tenido un poco la idea romántica de tocarlo tam, pam, 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 más andante o andante con moto, y entonces nos duraba 1 minuto. Cuando lo oí con el maestro dije, ah, caray, ¿por qué sabe lo? Claro, porque es un allegretto, pues es el título de la obra, allegretto, ¿no? Así es. Entonces la toco como verdadero allegretto. En el libro de Alcázar que menciona ahorita, precisamente Alcázar pone la historia en los 24 preludios diciendo que hay 2 perdidos, el número 3 y el número 6, y que lo sustituyó con otras obras para no dejar esos huecos. Del número 6 escogió una pieza que encontró por ahí que tenía como forma de preludio, la transcribió en si menor para que pudiera entrar y de la número 3 en sol mayor, pues entonces tomó una de las variaciones complementarias de Cabezón o Tisserand, que no tiene el tema ese de la obra, y la usó para el preludio 3. El hecho es que el preludio 3 no ha aparecido, sigue perdido en el mundo, pero el 6 apareció. Y entonces ya, aquí lo dice muy claro, y en nuestra próxima edición que está elaborando el maestro Zambrano sobre los 24 preludios, y va a ser una edición musicológica, una edición de investigación, de cotejo del manuscrito. No sé si la vamos a publicar digitalizada, tal vez solo el manuscrito, y él va a hablar mucho sobre eso. Precisamente integra esta obra como que apareció al final, en los últimos años, aparece este famoso sexto preludio que estaba perdido. Tenemos la esperanza que en un momento aparezca el tercero, pero el año pasado salieron 2 ediciones de los preludios en Europa que yo sepa, porque se contactaron con nosotros para recibir. Precisamente el maestro Grondona sacó una magnífica edición, muy, muy útil para los guitarristas porque trae todas sus digitaciones. Trae todas sus digitaciones. Y Oiga, maestro, otra, sí. mire, agradece un espacio porque hay personas, bueno, saludos del maestro Antonio López Palacios, de Rafael Elizondo, de Vladimir Ibarra, pero pregunta Efraín Pérez, aquí hay varias preguntas, pregunta Efraín Pérez que si dónde se pueden adquirir las partituras, y también Alexis Vallejos, a quien mandamos un saludo, pregunta cómo se pueden conseguir las partituras desde el extranjero. Sí, También mandamos un saludo a Orteola, que le gusta mucho la entrevista y que habla sobre la importancia de la obra de canto que hizo para Jardín de Niños. Bueno, saludos a todos los que se han comunicado con nosotros, pero me preguntan dónde se pueden conseguir las ediciones y en el sí, extranjero cómo se pueden adquirir. conseguí, sí. Por supuesto se pueden conseguir en el departamento de publicaciones de la Facultad de Música, ya sea yendo personalmente o si es dentro de la República, solicitándolas y ellos las hacen hacen el envío por correo. En algunos casos lo hacen por mensajería, pero generalmente por correo, o se ponen de acuerdo entre ellos, entre el jefe de el jefe del departamento de publicaciones y el que lo quiere comprar, si quiere pagar el flete por correo normal o lo quiere por mensajería, bueno, ya se ponen de acuerdo. Ya para el extranjero es un poco más complicado y yo recomiendo que se haga a través de Repertorio McDowell. Repertorio McDowell, que está en la página en internet, tiene un correo electrónico en el cual se puede escribir, que ahorita no lo tengo aquí, pero yo se lo puedo pasar a usted y usted lo puede subir en algún lugar. Claro, Tiene un correo electrónico en donde ellos distribuyen a todo el mundo y tienen un mecanismo ya comercial de entrega y paga o paga y entrega, no sé cómo lo hacen. Yo el aspecto comercial no me meto, no lo conozco eso, pero sé que ellos lo pueden distribuir a cualquier parte del mundo. ojalá esté conectado nuestro amigo Wilfrido Cano para que Exacto. nos Wilfrido comente Cano es el sobre... encargado del repertorio McDowell de la Facultad de Música. Sí. También hay, su hermano está encargado del repertorio McDowell del Conservatorio Nacional. Ahí también se puede escribir, también ellos lo pueden tener, en fin, y tienen una bodega en donde tienen todos los archivos, todas las cosas ahí. Sí, a través de este correo electrónico pueden solicitar las obras de este proyecto editorial Ponce que les interese. Oiga, maestro, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de estar charlando con usted para que nos platique un poquito sobre esto.
Eso es muy importante. A raíz de lo que tenemos nosotros en la Facultad de Manuscritos de Ponce, se interesó en 2009 la UNESCO desde el punto de vista de patrimonios documentales y quiso que armáramos todo una presentación de nuestros manuscritos de Ponce, todo tipo de manuscritos que teníamos, etcétera, para que lo estudiaran ellos. Y después de ese estudio salió como conclusión que lo integraban dentro del programa Memoria del Mundo de México de la UNESCO. Y el año siguiente, en 2010, a principios del año, febrero de 2010, nos dieron este reconocimiento maravilloso por el valor excepcional y el interés que esta colección representa para el patrimonio documental de la humanidad. ¿Se acuerdan escribir el Registro Memoria del Mundo de México al acervo Manuel M. Ponce de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Música? Escuela Nacional que 4 años después se convirtió en facultad, pero bueno, era todavía Escuela Nacional de Música. Esto es muy, muy importante porque a raíz de eso también ha habido más apoyo por parte de la UNAM hacia este fondo, este archivo que tenemos para su custodia, para su preservación y todo, ¿verdad? Entonces, y además lo distingue de manera muy especial porque hay un librito de la UNESCO, de Memoria del Mundo de México, donde vienen los patrimonios documentales. Y bueno, son varios, pero no son demasiados. Y dentro de estos está el proyecto Ponce, el archivo de Manuel M. Ponce. Sí, sí, sí. Qué bien. Oiga, maestro, pues ya nos queda poco tiempo. Seguramente lo vamos a tener que amarrar desde ahorita para en un próximo programa a lo mejor hablar exclusivamente sobre la obra para guitarra, que seguramente es mucho del interés de los que siguen nuestra página de Festival Claro. Internacional de Guitarra Sinaloa. Claro. Pero por ahora, ¿qué nos pudiera decir sobre la obra para guitarra y sobre todo desde una perspectiva de un músico como usted que no es guitarrista precisamente, sino que es pianista y que desarrolló un trabajo muy importante en su obra como musicólogo? Sí, lo que puedo decir es que ya todos los guitarristas conocen la historia de la obra de Ponce con Segovia, cómo se fue gestando esta obra a través de las peticiones de Segovia, a través de las cartas. El libro de Miguel Alcázar sobre de Segovia Ponce Letters es fundamental para ver este acercamiento de cómo le iba pidiendo los trabajos, en qué año hizo uno, en qué año terminó el otro, cómo los iba estudiando Segovia. Todo esto es fundamental. También entonces sabemos que en 1936, a raíz de la guerra civil, se perdieron unos manuscritos valiosísimos que nunca más se recuperaron. Se quedaron en el departamento de Barcelona, en la casa de Barcelona, como se dice. Segovia salió por lo de la revolución, de la guerra civil, y esos manuscritos, su casa fue prácticamente saqueada, y entonces esos manuscritos se perdieron lamentablemente, en donde estaban entre ellos la suite en la, en donde ahora se publica a través de la grabación de Segovia, es la única fuente que tenemos. Estaba la famosa segunda sonata, la sonata de Torrens, que también está desaparecida, y bueno, algunos preludios, el famoso preludio enmascarado que habla Segovia, una suite que iba a ser de Bach, en fin, todo eso fue una de las pérdidas. Pero hubo otras pérdidas, o porque se perdía la maleta de Segovia, o porque dejé la partitura allá, o porque se perdió aquí. Y otras de esos manuscritos se le quedaron a Segovia mismo, obviamente, ¿no? Se le quedaron a Segovia. Entonces, lo que nos llegó a nosotros dentro del acervo es un archivo guitarrístico recortado, ¿sí? Un movimiento y medio de la sonata clásica, o sea, el primero y una parte del segundo. 3 movimientos de la sonata romántica dedicada a Schubert y un cuarto que falta. ¿Sí? La sonatina meridional íntegra en 2 manuscritos, uno a lápiz, uno a tinta. El de lápiz fue un borrador, el de tinta es el definitivo, pero ninguno de los dos coincide con el que publicó Segovia.
¿no? Porque él le cambiaba, le modificaba. En cambio, coinciden los manuscritos con ese álbum muy importante que Schott reivindicó en 2005, creo, 2005, con el gran guitarrista Tilman Hofstock, que publica, me parece, 5 obras de Ponce basadas en los manuscritos originales. Entonces ahí ya se ve lo que dejó Ponce dentro del manuscrito, y si se coteja con Schott, la misma Schott, pero de Segovia, se ve lo que alteraba Segovia, a veces a favor de la guitarra, pero bueno. Pero lo que nos queda a nosotros son algunas cosas completas y algunas cosas que no están, no es como lo de piano, que prácticamente ahí está todo. Lo de guitarra tuvo que ver una segunda persona, en piano no tuvo que mandar sus obras a pianistas, no, él las cuidó ahí. Con el envío y los envíos y todo esto, finalmente en el archivo quedaron cosas importantes, pero lejos de lo que es la obra completa, ¿no? Y por supuesto, bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer es llegar a manuscritos importantes, o en el caso de la suite en la que no hay manuscrito, no hay fuente, Eso es interesante. pero para hacer búsquedas desde el punto de vista musicológico, de dónde parte esto, hasta dónde llega. Esa es nuestra función. O sea, no vamos a competir con las ediciones de Segovia, ni mucho menos con las de los actuales guitarristas valiosísimos que están sacando sus propias ediciones, ¿no? Entonces, también otra guitarrista italiana, Piera D'Adomo, que lo comentábamos ahora en Culiacán, que estuvimos ahí en el Festival Internacional de Guitarra con Petra, que comentábamos que ella acaba de publicar a fines del año pasado, creo, los 24 preludios también, y también nos pidió algo de los manuscritos para cotejar, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, se están publicando esas ediciones muy valiosas de guitarristas, ediciones desde el punto de vista práctico, y nosotros no nos queremos meter con eso, no queremos competir con eso, hacemos una edición que sea más bien desde el punto de vista histórico, una recopilación histórica de lo que se puede decir de la edición. Un trabajo musicológico, en algunos casos, como les digo, ni siquiera haremos tal vez la digitalización, nos limitaremos con el facsímil, publicar el facsímil del manuscrito original, en fin, con las debidas observaciones y todo lo que haya que Es muy decir. valioso porque yo he observado en las publicaciones del proyecto editorial Manuel M. Ponce que es una manera de acercar más al intérprete a Ponce, sobre todo por los prefacios o los estudios preliminares que aquí presentan, donde se puede hablar un poquito o podemos entender un poquito más el contexto de las obras, tener detalles a precisión del manuscrito que en otras publicaciones no se van a encontrar, y es algo muy valioso para los intérpretes hoy en día, ¿no? Claro. Cada vez más vemos en los músicos y en los intérpretes esa inquietud de ya no solamente tocar cualquier edición, sino irse lo más cercano posible a la fuente. Y esto es lo que a mí, en lo personal, se me hace muy valioso del proyecto editorial Manuel M. Ponce. Claro, claro, claro. Desde luego que sí, es una de las cosas que hay que tomar como importantes, porque realmente lo que más dominaba en la primera mitad del siglo, en las ediciones instrumentales, era publicar la parte instrumental y ya, ¿no? O sea, el músico la compraba, la estudiaba, o en el piano, o en la guitarra, bien, lo que sea, y se acabó y no se enteraba de nada, ¿no? Y tenía que ir a buscar libros, no había publicado nada, entonces no sabía de qué se trataba. Después ya, en la misma primera mitad del siglo, hubo editores que se preocuparon por poner prefacios, por poner origen de las obras, que por lo menos el músico, el instrumentista lea de dónde viene la obra, y ya la parte estructural la habrá realizado de tocarla, ya se habrá dado cuenta qué estructura tiene, pero que por lo menos se entere de dónde viene la obra, cuál fue su historia y otros detalles que se pueden publicar. Y eso se fue, desde luego, desarrollando a través de la segunda mitad del siglo XX, a través de ediciones basadas en los textos originales, que abajo trae el lema Urtext. Cuidado, 1000 veces digo siempre a mis alumnos, Urtext no es la edición, es la característica de la editorial. Porque les digo, ¿qué ediciones trabajaste esto de Bach? Ah, en la Urtext. Eso no es una edición, eso quiere decir original, text, original. Bueno, eso es elemental, ¿no? Entonces no se puede considerar edición. Y de Urtext puede haber
la más famosa que llega a México es la Henle, pero está la Wiener Urtext, que es de la Schott, está, hasta Schirmer ha sacado Urtext, Ricordi llegó a sacar Urtext, que ya desapareció lamentablemente, pero al final se reivindicó de todas aquellas ediciones revisadas bastante poco escrupulosas, se reivindicó sacando Urtext muy interesante. O sea, todas las editoriales pueden sacar Urtext, depende del giro que le quieran dar. O sea, textos originales. Y eso es un poquito la idea que tenemos nosotros. Nosotros no ponemos Urtext, pero lo decimos en el interior. Está basado dentro de los textos originales del compositor, ¿verdad? Muy bien. Maestro, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Como le digo, vamos a tener que tener no nomás una más, sino varias más pláticas con usted. El maestro Antonio López quisiera estar en contacto con usted por un inbox, le vamos a mandar su correo. Agradecemos la atención a todos los que nos acompañaron en esta nuestra primera emisión de Entre Cuerdas. Un saludo muy afectuoso también a nuestra querida amiga Ileana Matos, que nos escucha desde Canadá. Y también quisiera aprovechar para invitar el próximo domingo a los que nos están escuchando a una plática que se va a llamar El arte de la enseñanza musical, en una plática muy interesante que sostendrán el maestro Daniel Camero Espinosa y el licenciado Joaquín Olivares Martínez, que ambos son certificados de la Academia Suzuki. Maestro, ¿algo más que quisiera agregar para finalizar, agradeciendo de antemano otra vez nuevamente su... Pues lo que yo quisiera agregar para finalizar es exactamente lo mismo, más bien agradecer a usted, a su equipo de trabajo, los esfuerzos que están haciendo para poder ahora en línea tener que salir de esta manera, ya que no lo podemos hacer presencialmente. Es una manera de seguir difundiendo nuestro trabajo, de seguir difundiendo la música de los autores que cada quien ha escogido en su vida, y es una forma de llegar a la gente, una nueva manera, una nueva realidad que tenemos que, conste que no digo normalidad, para mí es una nueva realidad que tenemos que afrontar. Y entonces agradezco muchísimo la invitación y el esfuerzo que usted está realizando, ustedes están realizando para llevar a cabo toda esta serie de programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Y también agradezco a mis compañeros de la Fundación Cultural de la Guitarra, que también están trabajando aquí apoyándonos con los comentarios y todo eso, a la atención de todos los que están conectados y pues nos vemos a la próxima. Maestro, un abrazo, ya saben que ustedes como de casa y nos seguiremos viendo la próxima. Claro que sí. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias.